Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 31 de octubre de 2016. En Colombia, por primera vez en la historia del emisor, la rueda de prensa fue presidida por el gerente técnico ante la ausencia del gerente de la entidad. El gerente técnico Hernando Vargas está ejerciendo funciones como gerente encargado. Muy interesante, pues es uno de los candidatos opcionados para relevar a J. Uribe al mando de la entidad. Recuerden que Uribe finaliza su periodo en diciembre y que el próximo año pues arrancaría un nuevo gerente del Banco de la República. Tal como esperábamos, la decisión de mantener la tasa inalterada fue unánime. En términos generales resaltamos la revisión a la baja del pronóstico de crecimiento de este año al 2%. Recuerden que ya por varias veces en GSC hemos insistido en que hemos identificado debilidades en algunos factores o sectores de la economía, y debido a esto pues habíamos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento hace ya varios meses, desde el 2,5% hasta el 2%. El nuevo rango del Banco de la República va del 1,5% al 2,5%. El gobierno mantiene un pronóstico del 2,5%, y el ministro de Hacienda recordaba que había varias firmas que tenían un pronóstico cercano al 2,3, tratando de darle validez al pronóstico positivo optimista que tiene el gobierno. Como positivo de las minutas se destaca la revisión a la baja del déficit en cuenta corriente. Para que simplemente un resumen de lo que es la cuenta corriente, es un indicador de vulnerabilidad. Cuando es un déficit alto, los mercados se estresan. La corrección de ese pronóstico es importante. El año pasado cerramos en niveles del 6,5, para este año el nuevo pronóstico es del 4,7. Sin embargo, es necesario que continuemos corrigiendo este indicador a niveles al menos del 3%. La decisión de mantener la tasa busca simplemente reafirmar la expectativa de inflación que ha venido convergiendo al rango que tiene el Banco de la República a largo plazo, y el emisor ahora sondea no solamente temas de inflación, sino de crecimiento, como una advertencia que nosotros habíamos realizado también de la debilidad que habíamos identificado. Interesante entonces, básicamente esperar a que el emisor vuelva a analizar la reunión de noviembre, cómo viene la dinámica económica, pero creemos que en noviembre también va a mantener la tasa inalterada. Nuestro escenario base también es que en diciembre tengamos tasa al 7,75, con lo que cerraríamos este año en ese nivel, y ya para el próximo año con el nuevo gerente una posible reducción de 25 puntos básicos. Aunque la inflación seguirá siendo superior al 4%, pues no es necesario que llegue a ese nivel para que el banco inicie el ciclo de reducciones. Con relación a un hecho interesante por parte del Banco de la República fue darle su respaldo a la reforma tributaria. Sin embargo, como hemos referenciado, estamos viendo un ambiente político un poco difícil para tramitar algunas iniciativas, y de todas maneras creemos que ese objetivo de mayor recaudo de 0,8% del gobierno para el próximo año es un poco bajo, teniendo en cuenta las necesidades fiscales. Probablemente sea necesario realizar algunos recortes adicionales. Con relación a temas ya puntuales de Colombia, recuerden lo que se ha mencionado de la dificultad que tiene Odebrecht para cumplir con sus obligaciones en lo que sería el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, y ahora pues ha tomado fuerza la versión de que compañías del mexicano Carlos Slim estarían interesadas en tomar, digamos, este contrato. Se menciona extraoficialmente que ya han cumplido 4 de los 5 requisitos y se está a la espera de la carta de compromiso de Goldman Sachs. Por otro lado, Nutresa presentó resultados a los cuales damos una lectura neutral con sesgo negativo inicial. Vamos a esperar la conferencia de prensa para enviar un documento más completo. Y la compañía anunció también que iba a clasificar las inversiones en Venezuela como instrumentos financieros. Vamos a ver en qué consiste todo este movimiento contable. También el Consejo de Bogotá le dio vía libre a Empresa de Energía Bogotá para la venta de su participación en ISA, Nutresa, Banco Popular, de aquí, y Promigas. De aquí lo más importante sería tal vez las ventas en ISA, pero creemos que no sería un flujo que frene de manera sustancial la dinámica de la acción, si puede generar algo transitorio, y las ventas en Nutresa y Banco Popular no son nada significativas para el mercado. La semana pasada Banco Finandina, que tenía un propósito de colocación de 120.000 millones, alcanzó los 104.000, y Banco Bogotá reabrió la emisión en bonos subordinados en dólares en el exterior, que había colocado en mayo de este año por 600 millones y cupón de 6,25.
En esta ocasión hizo una colocación a una tasa de rendimiento del 5,95, es decir, salió la emisión premiada o la reapertura fue premiada por el mercado y un monto adicional de 500 millones de dólares. En México, publicación de utilidades de Pemex, nueva pérdida de la compañía, sin embargo, el hecho positivo fue que la moderó un poco. En Brasil, ministro de Hacienda ratifica a propósito de que el Senado apruebe el control de gasto gubernamental, el límite al gasto gubernamental, y más adelante espera también tramitar reformas en el lado pensional. Venezuela, PDVSA hizo el pago el viernes pasado por cerca de $1 billón de los bonos con vencimiento 2016, cumpliendo con lo que pues con las obligaciones que tenía de corto plazo. Y recuerden que el próximo año tiene un pago cercano a los $2 billones. De todas maneras, la semana pasada Fitch manifestaba que el canje de deuda solo había comprado algo de tiempo, que la situación continúa siendo precaria. Más adelante Agustín les va a mencionar las conclusiones básicas de la reunión técnica de miembros de la OPEP y no OPEP durante el fin de semana. En Chile, el déficit fiscal alcanzó el 1,2%, hubo una mayor recaudación que contrarrestó la debilidad del mercado del cobre. Para cierre de año se espera un déficit cercano al 3,1% y para 2017 del 3,3%. En Estados Unidos varios anuncios, esta semana es muy importante, publicaciones de pues datos del mercado laboral, día miércoles ADP, día jueves y día viernes el dato oficial de generación de empleo. También el día miércoles reunión de la Reserva Federal, no esperamos, como el mercado tampoco le espera, cambio de política monetaria. Y también indicadores del ISM manufacturero y no manufacturero. Hoy tuvimos unos indicadores de costo laboral en línea con lo esperado, incremento del 0,6%. En temas anualizados este equivale al 2,3%. El viernes pasado, al cierre de mercado, una noticia que generó un poco de estrés en América Latina, sobre todo para el peso mexicano, fue una reapertura de investigación de los correos enviados desde la cuenta personal de Hillary Clinton, y también se conoció que la campaña de Hillary Clinton estaba totalmente abierta a dar las explicaciones que fueran necesarias. Con relación a los datos de crecimiento del viernes pasado, que nos sorprendieron de manera positiva, se había afirmado que exportaciones e inventarios habían sido dos factores predominantes para esta sorpresa de crecimiento, y así pues lo han calculado ya varias casas de inversión. De ese 2,9%, 0,83 fue aportado por las exportaciones y 0,61 por los inventarios. Consumo de los hogares siguió siendo uno de los factores o indicadores que le han dado crecimiento a Estados Unidos. Sin embargo, se notó algo de desaceleración en el último trimestre, y hoy se conocieron los datos puntuales del mes de septiembre en la encuesta a hogares, en donde los ingresos crecieron un poco menos de lo esperado, 0,3% frente a una expectativa del 0,4%, pero los gastos fueron mayores a los esperados, 0,5% frente a una expectativa del 0,4%. Indicadores preferidos de la Reserva Federal de inflación en línea con lo esperado, el total subió del 1 al 1,2 y el básico se mantuvo en el 1,7%. En Europa, datos de crecimiento del tercer trimestre corroboraron expectativas de mercado de un crecimiento anualizado del 1,6%. Por otro lado, la inflación correspondiente a septiembre subió de niveles del 0,4 al 0,5. El mercado de todas maneras esperaba un incremento mayor del 0,6. También en Alemania se conoció que la inflación había subido un poco más de lo esperado, pasó del 0,7 al 0,8, mientras que la confianza económica, sobre todo en la zona de euro, subió del 104,9 al 106. Es decir, en términos generales, los datos hasta acá de Europa también han sido positivos y en cierta medida corroboran o soportan un poco los incrementos de tasas de los mercados de renta fija. Las ventas minoristas alemanas, por el contrario, se conoció que habían bajado en septiembre el 1,4%. Y entrando ahora a este tema del Brexit, entonces se ha dado a conocer que el director del Banco del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, Mark Carney, estaría dispuesto a apuntarse para un periodo adicional de 8 años al mando de esta entidad. La semana pasada el Financial Times había manifestado que debido a todos estos temas del Brexit estaba contemplando la posibilidad de dar un paso al costado. También esta semana es posible que la máxima corte británica defina si el Parlamento debe dar su aval para invocar el artículo 50 del Acuerdo de Lisboa, en el que se formalizó la creación de la Unión Europea, y así poder iniciar las negociaciones del Brexit. Con relación a temas de Brexit, el secretario de Negocios de Inglaterra
aseguró que iban a buscar una entrada al mercado europeo sin impedimentos para, sobre todo, el tema automotriz, y esto, pues, como ustedes bien saben, está en duda, teniendo en cuenta que uno de los deseos del Reino Unido es refrendar la votación en la que uno de los puntos de salida del país de la Unión Europea era el control inmigratorio. Y en España, el fin de semana, se confirmó la designación de Mariano Rajoy como jefe del gobierno. Sin embargo, necesita del apoyo de la oposición en el Parlamento para hacer trámites fiscales, y recuerden que España está al borde, entre comillas, de ser sancionado por la Unión Europea el próximo año. La sanción consistiría en no hacerle el giro correspondiente de unos aportes que le hace la Unión Europea a España por los incumplimientos en temas fiscales. Y durante el fin de semana se confirmó ya la firma del acuerdo de comercio entre Canadá y la Unión Europea. Ahora toca que los países miembros de la Unión Europea, en cada uno de sus respectivos parlamentos, refrende este acuerdo. Y con relación al acuerdo que está negociando Europa con Estados Unidos, pues en este momento estamos en un punto relativamente muerto y se esperará a los resultados de las elecciones estadounidenses para reiniciar las actividades. En Japón, una noticia negativa para la economía, producción industrial sorprendió con un estancamiento. El mercado esperaba un incremento del 1%. Con relación a los datos de esta semana, recuerden lo que mencionamos al comienzo del comité, es una semana muy importante para los mercados, básicamente concentrado el interés en los Estados Unidos con sus indicadores de mercado laboral y pues reunión de la Reserva Federal, donde no esperamos cambios en la tasa de referencia. Recuerden que es para el mes de diciembre donde se esperan estos ajustes. Esta semana abrimos con algo de tendencia negativa en los principales mercados asiáticos y europeos. Recuerden que esta semana continuamos con la temporada de publicación de utilidades. 131 compañías de las que pertenecen al Standard & Poor's están en fila para hacer publicaciones. Tal vez la más destacada es Facebook el día miércoles. Y del indicador global de acciones europeo, del Stocks 600, tenemos a BP, Shell y Credit Suisse. En las últimas horas se ha dado a conocer los reportes de resultados de ExxonMobil y Chevron, con los resultados obviamente cayendo sus utilidades en cerca o un poco más del 30%, perjudicadas por los niveles del precio del petróleo. Sin embargo, a pesar de esa caída, se superó relativamente las expectativas de mercado por mayores recortes en gastos. Otra compañía importante, RBS, Royal Bank of Scotland, registró pérdidas superiores a las esperadas en el primer trimestre de este año, impulsadas pues por el tema de multas, costos de reestructuración, a pesar de que los ingresos superan las expectativas. Es decir, por el lado de generación de ingresos, la entidad bancaria le fue bien, pero todavía viene lastrando unos importantes costos por temas de multas y temas de reestructuración. Mastercard sorprendió al mercado positivamente, una utilidad superior a la esperada, y pues como manifestábamos, los mercados accionarios hoy nuevamente con una dinámica negativa. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Una semana entonces llena de muchas noticias, donde no solamente se llevará a cabo la reunión de la Reserva Federal, sino también reunión del Banco Central de Inglaterra, publicación de nóminas no agrícolas el viernes y ustedes saben, las elecciones en Estados Unidos la próxima semana. El mercado entonces está tomando algo de incertidumbre, no solo por lo que ocurrió el día viernes con esa reapertura de investigaciones por parte del FBI para los correos de Hillary Clinton, sino también por los decepcionantes conclusiones de esa reunión previa de los miembros de la OPEP. Entonces estaríamos observando que, independientemente de que hayamos visto una entrega de resultados positiva en Estados Unidos, el mercado continúa más atento a la definición de los comicios electorales en Estados Unidos, algo que está afectando también los mercados de Europa esta mañana, y los mercados de Asia, que como ya lo mencionó Daniel, habían amanecido con un tono rojo. En el índice de Colcap pues nos mantenemos en esa zona de congestión entre los 1.340 y 1.360 puntos. No hemos observado incluso un volumen de operaciones relevante. Ustedes ven, el día viernes tan solo se transaron 89.000 millones de pesos en toda la rueda, un volumen pues supremamente bajo comparado incluso con el promedio que veníamos observando durante los meses anteriores, que era superior a los 150.000 millones de pesos. También observar
como la zona de los 1400 puntos, a pesar de ser una zona objetivo que podría ser alcanzada a final de año, pues esta entrega de resultados, o más bien el mercado está muy atento a este periodo de entrega de resultados en Colombia. El día viernes la acción que más evolución positiva presentó fue Avianca. Ustedes pueden ver que la zona de los 2300 puntos es una zona que podría consolidarse como una zona de soporte para el muy corto plazo. Y en la parte superior, lo que no da mucho espacio por ahora, es la zona de resistencia sobre los 2.400 puntos. Aquí, 2.400 pesos. Aquí lo que estamos viendo es algo de potencia en la tendencia al alza, pero repito, por ahora no tenemos alguna visión fuertemente positiva que llegara a hacernos pensar que esta acción podría repuntar fuertemente hacia por encima de los 2.500 pesos. Entonces, por ahora simplemente ese rango 2.300 a 2.400 pesos. En el lado negativo, sin embargo, sí nuevamente se encuentra Cemex. Les recuerdo que sobre esta acción habíamos hablado el día viernes y la importancia de no tomar posiciones largas sobre esta especie, ya que estábamos viendo un fuerte cambio en la tendencia que venía presentando, la recuperación que venía presentando en la semana anterior, y también les recuerdo pues el tema fundamental que está pesando sobre el comportamiento de esta especie. Aquí entonces estamos viendo que la acción podría ir a buscar esta zona de soporte primaria sobre los 2.500 pesos. Por ahora no continuamos entonces recomendando posiciones largas, y fíjense ustedes que en la parte baja, donde estamos viendo el oscilador de esta especie, estamos empezando a ver números negativos, lo que podría dar fuerza aún más a esa tendencia negativa. Entonces, por ahora mantener cautela sobre la misma. Gracias, Agustín. Como mencionamos al comienzo del comité de publicación de resultados de Nutresa, en la que ustedes observan un incremento de los ingresos operacionales equivalentes al 5.5%, las ventas en Colombia aumentaron 7%, las ventas internacionales aumentaron un poco más del 3%, tanto en dólares como en pesos colombianos, indicando que ya el tema cambiario no está generando impulso desde el punto de vista contable, se debe básicamente a temas de volumen, y pues este incremento de las ventas internacionales se materializó a pesar o muy a pesar de los efectos negativos que se vienen registrando en Venezuela. Con relación a esta dinámica positiva, se ve un poco opacada por los incrementos de los costos de ventas superiores a los incrementos de los ingresos, y debido a esto, pues el incremento de la utilidad bruta es del solo 2,5%. También estamos observando que los ingresos operacionales aumentan 3,9%, y debido a estos dos temas, es decir, a que el crecimiento de costos de ventas fue superior al incremento de las ventas, y a esta dinámica de los gastos operacionales, es que la utilidad operacional cayó el 2,1% y el EBITDA también cayó el 1,7%. Es decir, el margen de EBITDA en esta ocasión, frente al mismo periodo del año anterior, cayó cerca de 90 puntos básicos. Con relación a aquí hay que hacer una corrección en ese cuadro, es simplemente cifras de tercer trimestre de 2016, no de segundo trimestre. De todas maneras, lo que estamos presentando es la publicación del último periodo. Ahora bien, con relación a los gastos financieros de la compañía, si bien es cierto, aumentaron 41%, destacamos la reducción del nivel de apalancamiento de Nutresa, esa relación deuda neta EBITDA bajó del 3,08 al 2,81, en línea con lo que la compañía había anunciado previamente. Entonces, en términos generales, si ustedes lo observan, una buena dinámica de los ingresos contrarrestada por unos incrementos de costos de venta superiores a los esperados, una caída del margen de EBITDA y una dinámica positiva de la deuda neta. Entonces, en términos generales, tenemos una lectura neutral inicial sobre este emisor con un leve sesgo negativo debido pues a esa dinámica a la baja de las utilidades. Esto es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. En el mercado mundial de monedas, pues observamos que las monedas emergentes son las que más están perdiendo terreno esta mañana contra el dólar por esas decepcionantes conclusiones que ya mencioné anteriormente de la reunión previa de la OPEP, con algunos países que no son miembros de este grupo. También importante destacar algo de recuperación en el rand de Sudáfrica, una moneda que venía sufriendo fuertemente durante los últimos meses por esas investigaciones
que se habían llevado a cabo al ministro de Finanzas. Les recuerdo que lo habían acusado de fraude fiscal. Pero el fin de semana, pues todas estas acusaciones se fueron al piso y entonces los inversionistas, y aquí es donde importa esta noticia para Latinoamérica, los inversionistas mantienen la expectativa de que este país mantendría su grado de inversión. Por tal razón, pues no, algunas apuestas que se habían hecho sobre flujos hacia Latinoamérica por una posible reducción de calificación en este país, pues ya se van a reducir. En Estados Unidos, pues los inversionistas estaban tomando algo de posiciones largas en bonos, no solo bonos de Estados Unidos, sino también bonos de Alemania, por esa incertidumbre que se está generando por la caída de los precios del crudo y la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos la próxima semana. Esa misma línea de ideas, nuestra visión del peso colombiano continúa siendo negativa, como ya se varias jornadas. Para esta semana esperamos que el tipo de cambio supere la barrera de los 3.000 pesos, una zona de resistencia que habíamos estudiado anteriormente. Y la visión para esta semana continúa siendo la misma. Muy atentos el día miércoles a las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal. Les recuerdo que sobre la misma no se llevará a cabo una rueda de prensa, pero sí el comunicado sobre el cual estaremos bien pendientes para ver la lectura y las apuestas para el incremento en tasas para la próxima reunión, de diciembre. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues la noticia más importante del día tiene que ver con una fusión, más bien una absorción que hace General Electric, o la creación mejor de una nueva compañía que hace General Electric con Baker Hughes, para tratar de crear una nueva compañía que se va a encargar de entregar noticias más fuertes o más de mercado en lo que tiene que ver con el comportamiento del precio del crudo y el gas natural. Esto es importante porque actualmente solamente existía esta compañía que no tenía una gran capitalización de mercado, pero sí ahora, dado los nuevos avances tecnológicos, pues para sobre todo los inversionistas del mercado de petróleo sí es importante tener este tipo de compañías que entregaría pues resultados y apuestas más importantes o más relevantes en lo que tiene que ver con el comportamiento del precio del crudo. Esta noticia de fusión pues se está generando que la acción de Baker Hughes aumente en más de 10%. La acción de General Electric estaba incrementándose cerca de un 2% esta mañana, y los mercados pues muy atentos con lo que va a hacer o los informes que va a realizar esta nueva compañía. Y en lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ya estamos viendo el precio del grupo WTI por debajo de los $48 el barril hasta ahora de la mañana. Les recuerdo nuestra visión negativa presentada desde el día 26 de octubre, ustedes lo pueden reconfirmar en la gráfica y en nuestros análisis que habíamos presentado, pero lo más interesante aquí es ver cómo después de que Rusia había manifestado en varias oportunidades que muy seguramente se iba a apoyar la congelación de cuotas, en esta reunión se aparta totalmente y los países no miembros se apartan totalmente de la visión que tenía la OPEP en lo que tiene que ver con esa congelación de cuotas, donde querían que también esos países que no son miembros se comprometieran. Y entonces aquí prácticamente queda solamente espacio para que la OPEP llegue a algún tipo de acuerdo en su reunión a finales de noviembre. Esto pues obviamente genera incertidumbre por cuanto, les recuerdo, Rusia es el segundo productor más grande de crudo a nivel mundial después de Arabia Saudita, y el mes anterior habíamos visto que Rusia había nuevamente incrementado su producción de petróleo por encima de los 11 millones de barriles diarios, y pues obviamente esta noticia sí le va a generar algo de incertidumbre y volatilidad a los precios del crudo. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, luego de una semana pasada dominada por importantes correcciones al alza de todos los mercados de referencia, esta semana, pues teniendo en cuenta
la gran cantidad de anuncios de tipo macroeconómico, las reuniones de los bancos centrales de Inglaterra, donde inicialmente se esperaba un recorte de tasa, pero con los últimos datos de crecimiento británicos hay una alta incertidumbre sobre esa posibilidad. Y también con relación a la Reserva Federal, pues si bien es cierto no se asume cambios, de todas maneras los mercados toman una estrategia con alta precaución durante esas jornadas previas a la reunión. También recuerden, la próxima semana, 8 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, entonces todo este periodo va a ser un poco complejo desde el punto de vista de dinámica de mercado. Seguramente vamos a tener varias jornadas con bajos niveles de negociación. Otras noticias interesantes para esta semana son las publicaciones de los PMI en diferentes mercados, comenzando el día de mañana con el chino, y también en Estados Unidos esos indicadores y los tradicionales de ISM manufacturero y no manufacturero. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo dice Daniel, tendremos una semana cargada de muchos datos, por lo cual cautela frente a las posiciones. Creemos que cada vez pierde más fortaleza en la zona del 7% en los test del 24. Por eso seguimos recomendando bajar las posiciones largas que tengan muy cercano en la zona del 6.93. Importante tener cautela frente a la reunión de la FED y frente a la reunión del Banco de Inglaterra, y además de la inflación de Colombia el 5 de este mes, o sea, del 5 de noviembre, sábado, por lo cual mantenemos recomendación de venta en el 6.93, 6.90 y esperar la ruptura del 7, que nos llevaría rápidamente a niveles del 7.16 aquí en Colombia. De resto, desearles a todos una excelente semana y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.